En la vida cotidiana, muchas veces nos encontramos en medio de decisiones que parecen triviales, pero que en realidad tienen un impacto profundo en nuestra relación con Dios. El mal, con su astucia y sutileza, utiliza una serie de estrategias para sembrar dudas, miedos y distracciones que nos separan del camino de la verdad. En este video exploraremos los principales trucos que el mal emplea para alejarnos de Dios, cómo identificarlos y, lo más importante, cómo superarlos con fe y determinación. La distracción constante. En la sociedad actual, la distracción constante es uno de los trucos más efectivos que el mal utiliza para apartarnos de Dios. Nos encontramos rodeados de estímulos que demandan nuestra atención a cada momento. Notificaciones del teléfono, correos electrónicos, series y un sinfín de actividades que nos alejan de lo esencial. Aunque estas herramientas pueden ser útiles, se han convertido en un arma de doble filo que roba nuestro tiempo, reduce nuestra capacidad de concentración y nos aleja de lo más importante, nuestra relación con Dios. La distracción constante no solo afecta nuestra productividad, sino que también deteriora nuestra vida espiritual. En lugar de dedicar tiempo a la oración, la lectura de la Biblia o la meditación, nos dejamos absorber por actividades que, aunque entretenidas, no tienen un valor eterno. Este estado de hiperconexión nos mantiene en un ciclo de ocupación superficial que deja poco espacio para la reflexión profunda y la conexión con el Creador. El mal no necesita grandes actos para separarnos de Dios. Basta con mantenernos ocupados en cosas triviales. Algunas formas en que las distracciones se convierten en una herramienta del enemigo son interrupciones constantes. Las notificaciones y las redes sociales fragmentan nuestro tiempo, dificultando que nos enfoquemos en actividades espirituales significativas. Procrastinación espiritual. Posponemos el tiempo con Dios porque siempre hay algo más que hacer. Adicción al entretenimiento. Las plataformas digitales ofrecen contenido diseñado para mantenernos enganchados, llenando nuestra mente de ruido y dejando poco espacio para escuchar la voz de Dios. En el Evangelio de Lucas 10, 38-42 se narra la historia de Marta y María cuando Jesús visita su hogar. Mientras Marta estaba ocupada con los preparativos, María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Marta se encontraba aún distraída por sus tareas. Entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y distraída con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Esta historia ilustra cómo la distracción nos puede hacer perder de vista lo verdaderamente importante: estar en comunión con Dios. Las distracciones pueden alejarnos de Dios de manera sutil, pero peligrosa. Por ejemplo, la falta de intimidad con Dios. Sin un tiempo intencional para conectarnos con Él, nuestra relación se debilita. Desorientación espiritual. Las distracciones pueden hacer que perdamos de vista nuestras prioridades y propósitos. Sensación de vacío. Aunque estemos ocupados, las distracciones no satisfacen nuestra necesidad espiritual, dejándonos insatisfechos. La palabra de Dios nos exhorta a priorizar nuestra relación con Él por encima de todo. Por ejemplo, en Mateo 6:33 nos indica: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dentro de nuestro día a día podemos implementar soluciones prácticas para combatir la distracción. Por ejemplo, establecer un tiempo diario para Dios. Dedica un momento específico del día, libre de dispositivos electrónicos, para orar, meditar y leer la Biblia. Desconectarte intencionalmente. Apaga las notificaciones o establece un ayuno digital regular para enfocarte en actividades espirituales. Crea un espacio sagrado. Ten un lugar especial donde puedas conectar con Dios sin interrupciones. Sé consciente de tus hábitos, evalúa cuánto tiempo pasas en actividades triviales y redirígelo hacia lo que alimenta tu alma. El ruido constante del mundo nos roba la oportunidad de escuchar la voz apacible y delicada de Dios. Recuerda las palabras del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Al encontrar momentos de quietud y desconexión, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también encontramos paz y dirección en medio del caos de la vida diaria.
la duda y el cuestionamiento. Uno de los trucos más sutiles y efectivos que el mal emplea para alejarnos de Dios es sembrar dudas y fomentar el cuestionamiento constante sobre nuestra fe. Este no es un fenómeno nuevo. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha utilizado esta estrategia para confundir, dividir y debilitar la relación de las personas con Dios. En un mundo lleno de información contradictoria, teorías que niegan lo espiritual y desafíos personales, la duda puede parecer inevitable, pero también es un campo donde la fe puede fortalecerse si aprendemos a enfrentarla correctamente. La primera manifestación de esto se encuentra en el libro del Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva. En lugar de un ataque frontal, el enemigo utilizó una pregunta engañosa. ¿De veras dijo Dios que no deben comer de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con esta simple interrogante, sembró una semilla de duda en el corazón de Eva, distorsionando la verdad de Dios y llevándola a desobedecer. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. El mal siembra dudas, no con argumentos sólidos, sino con insinuaciones y manipulaciones que distorsionan la verdad. En el contexto moderno, el cuestionamiento de la fe adopta muchas formas, por ejemplo, teorías seculares, ideas que promueven el ateísmo o el agnosticismo, sugiriendo que todo lo que existe puede explicarse sin necesidad de un creador. Relativismo moral, la idea de que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno puede definir su propia verdad. Esto mina la autoridad de las Escrituras y genera confusión. Sufrimiento y adversidad, momentos difíciles como enfermedades, crisis económicas o pérdidas personales pueden llevarnos a preguntarnos, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Contradicciones aparentes, interpretaciones erróneas de la Biblia o desinformación pueden hacer que algunos cuestionen la coherencia de la palabra de Dios. La duda no es en sí misma un pecado, pero si no se maneja adecuadamente, puede tener consecuencias graves como debilitar la fe. Una duda no resuelta puede erosionar la confianza en Dios. Causa alejamiento. Muchas personas, incapaces de reconciliar sus dudas con su fe, optan por alejarse de sus prácticas espirituales. Promueve la apatía espiritual. La incertidumbre constante puede llevar a la parálisis espiritual, donde dejamos de buscar a Dios activamente. En Juan 20, 24, 29, Tomás expresó dudas sobre la resurrección de Jesús al decir: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no lo creeré. Cuando Jesús se le apareció, le permitió tocar sus heridas, y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Este pasaje nos muestra que Jesús no condena la duda, sino que la confronta con verdad y evidencia, fortaleciendo así la fe de quienes están dispuestos a buscar. La duda no debe ser una barrera permanente. La Biblia nos llama a buscar respuestas en Dios. En Santiago 1:6 se dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios no solo tolera nuestras preguntas, sino que también nos invita a acercarnos a Él con confianza para encontrar respuestas y renovar nuestra fe. Pero, ¿cómo superar la duda y el cuestionamiento? Algunos puntos importantes son: fortalecer nuestra relación con Dios. Pasar tiempo en oración y estudio de las Escrituras nos ayuda a conocer mejor su carácter y su voluntad. Buscar respuestas en la comunidad religiosa, hablar con líderes espirituales, participar en estudios bíblicos o unirse a grupos de fe puede proporcionar claridad y apoyo. Recordar las promesas de Dios, memorizar versículos bíblicos que refuercen nuestra confianza en Él. Aceptar que no todo será comprendido. La fe no siempre se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar en el Dios que sí las tiene. Testimonios de otros creyentes. Escuchar cómo otros han superado sus dudas puede ser una fuente de inspiración y fortaleza. En medio de las dudas, recuerda que incluso grandes figuras de la fe, como Abraham, Moisés y David, enfrentaron momentos de incertidumbre. Sin embargo, eligieron confiar en Dios y perseverar. El Salmo 34:8 nos anima: gusten y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en Él confía. El orgullo y la autosuficiencia. Al fomentar en nosotros una percepción exagerada
de nuestra propia capacidad e independencia, el enemigo nos lleva a creer que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Este truco se presenta como una trampa sutil, disfrazada de éxito, autoconfianza y autonomía, pero cuyo objetivo es desconectarnos del Creador, que es la verdadera fuente de todo bien. El orgullo ha sido, desde el principio, uno de los mayores obstáculos en la relación entre el ser humano y Dios. Se describe la caída de Lucifer, quien en su soberbia declaró: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Lucifer quiso igualarse a Dios, ignorando que toda su grandeza provenía del Creador. Este mismo espíritu de orgullo se manifiesta en nosotros cuando pensamos que nuestras habilidades, talentos o logros son exclusivamente fruto de nuestro esfuerzo. El mal utiliza la autosuficiencia para convencernos de que somos completamente independientes, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. Este pensamiento se refuerza en un mundo que exalta la individualidad y minimiza la dependencia espiritual. Aunque es valioso reconocer nuestras capacidades, la autosuficiencia se convierte en un problema cuando excluye a Dios de nuestra vida y nos hace confiar únicamente en nuestras fuerzas. Cuando alcanzamos logros significativos, como un ascenso en el trabajo, una graduación o un negocio próspero, el mal susurra: «Esto lo lograste tú solo, no necesitas a nadie más». En lugar de glorificar a Dios, nos atribuimos todo el mérito. En lugar de buscar a Dios en tiempos de crisis, podemos intentar resolver todo por nuestra cuenta, creyendo que pedir ayuda es una señal de debilidad. El orgullo puede manifestarse como autosuficiencia religiosa, donde pensamos que nuestras obras, conocimiento o sacrificios nos hacen dignos de la gracia de Dios, olvidando que la salvación es un regalo inmerecido. La Biblia es clara en advertirnos sobre el peligro del orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por otro lado, nos recuerda nuestra dependencia total de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Cómo superar el orgullo y la autosuficiencia? Podemos comenzar con lo siguiente: aceptar que todo lo bueno que tenemos proviene de Él, incluyendo nuestras habilidades, oportunidades y logros. Ser conscientes de nuestras limitaciones nos ayuda a mantenernos humildes y agradecidos. La oración no solo es un acto de comunicación, sino también de entrega y reconocimiento de que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Leer y meditar en la palabra de Dios nos ayuda a recordar que su perspectiva es infinita, mientras que la nuestra es limitada. El servicio desinteresado nos recuerda que no somos el centro del universo y nos ayuda a cultivar una actitud de humildad. El mayor ejemplo de humildad y dependencia en Dios es Jesús mismo. A pesar de ser el Hijo de Dios, nunca actuó con orgullo o autosuficiencia. En Filipenses 2:6 se describe su actitud, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La relativización del pecado. La relativización del pecado es una de las estrategias más eficaces del mal para alejarnos de Dios. Este truco consiste en minimizar, justificar o incluso ignorar las consecuencias del pecado, llevándonos a un estado de complacencia espiritual. En un mundo donde los valores son constantemente cuestionados y redefinidos, el enemigo utiliza esta confusión para desviar nuestra atención de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado. Relativizar el pecado significa tratarlo como algo subjetivo, como si no tuviera consecuencias universales ni principios divinos que lo definan. En lugar de verlo como una transgresión contra Dios, se presenta como una cuestión de opinión o contexto, lo que lleva a excusas como «no es tan grave si no hago daño a nadie» o «todos lo hacen». Este enfoque distorsiona nuestra percepción de lo que Dios considera correcto y nos aleja de su voluntad. El mal nos convence de que ciertas acciones son aceptables si las circunstancias lo justifican. Por ejemplo, mentir para evitar un problema o tomar algo que no nos pertenece, argumentando que nadie lo necesita. Esta mentalidad nos lleva a ignorar la enseñanza bíblica de que el pecado es siempre una ofensa contra Dios, independientemente de nuestras razones.
En muchos casos, el mal utiliza las tendencias culturales para promover la idea de que ciertos comportamientos ya no son pecado. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora se presenta como moderno o progresista. Por ejemplo, la banalización de la infidelidad en películas o series, donde se retrata como algo inevitable o divertido, contradice directamente los valores bíblicos de fidelidad. Otra forma de relativizar el pecado es culpar a otros o a las circunstancias. En lugar de asumir nuestras faltas, decimos cosas como «fue culpa de mi entorno» o «así me criaron». Esto nos impide arrepentirnos genuinamente y buscar la reconciliación con Dios. La relativización del pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también afecta nuestra vida espiritual y emocional de varias maneras. Por ejemplo, nos desconecta de la gracia de Dios. Al no reconocer nuestro pecado, no sentimos la necesidad de arrepentirnos ni de buscar el perdón divino. Cuando justificamos el pecado repetidamente, nuestra conciencia se insensibiliza y perdemos la capacidad de discernir lo que es correcto. La Biblia enseña que el pecado crea una separación entre nosotros y Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Aunque tratemos de ignorarlo, el pecado siempre tiene consecuencias, tanto espirituales como terrenales. Romanos 6:23 nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia es clara al hablar del pecado y su gravedad. En Proverbios 14:12 encontramos una advertencia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero, ¿cómo vencer la relativización del pecado? Primero, reconocer el pecado por lo que es. No debemos justificar ni minimizar nuestras acciones. El primer paso hacia la redención es aceptar que hemos fallado. La Biblia es nuestra guía para entender qué es el pecado y cómo evitarlo. Salmo 119:105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al confesar nuestros pecados, no solo reconocemos nuestras faltas, sino que también recibimos el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. A lo largo de este video, hemos reflexionado sobre los trucos que el mal utiliza para alejarnos de Dios: la distracción constante, la duda y el cuestionamiento, el orgullo y la autosuficiencia, y la relativización del pecado. Cada uno de estos puntos revela las sutilezas con las que el enemigo busca debilitar nuestra fe, erosionar nuestra relación con Dios y desviar nuestra mirada de su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, también hemos visto que no estamos indefensos ante estas estrategias. Dios nos ha dado herramientas poderosas para enfrentarlas: la oración, su palabra, la comunidad y la guía del Espíritu Santo. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, crecer en humildad y depender más de su gracia. La clave está en mantenernos vigilantes y conscientes. El mal puede ser astuto. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, priorizamos nuestra relación con Él y reconocemos nuestra dependencia de su amor, estamos equipados para resistir cualquier intento del mal por alejarnos de su camino. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Sigamos firmes en la fe, confiando en que, con su ayuda, podemos vencer cualquier obstáculo y mantenernos en el camino de la verdad y la vida. Si te ha gustado este video, coméntanos un mensaje de paz y no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.